Y bien, continuamos con este evento, con la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Y ahora corresponde la presentación de una obra. Se trata de la obra precisamente Violencia Política de Género por Internet, cuya autoría es de Rafael Elizondo Gasperín. El maestro Rafael Elizondo Gasperín, autor y director general de Electorum. También va a estar presente con ustedes, con nosotros, la licenciada Yanko Durán Prieto. Ella es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y damos la bienvenida también a la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Saludamos con mucho gusto y nos da gusto tener en esta presentación al maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Sean bienvenidos a esta presentación de un libro, La violencia política de género por Internet, y damos la palabra, dejamos los micrófonos al maestro Ignacio Hurtado Gómez. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Primeramente, si me permiten, pues agradecer, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta iniciativa, esta feria virtual del libro que el día de hoy nos tiene aquí reunidos de manera virtual para la presentación, efectivamente, de una obra importante y más por los tiempos, en formato digital, de Rafael Elizondo Gasperín, del maestro Rafael, sobre violencia política de género por Internet. Si me permiten, darle, por supuesto, la bienvenida a quienes nos acompañan y quienes van a participar el día de hoy como presentadores, que es, por supuesto, como ya se anunciaba, la licenciada Yanko Durán Prieto, quien es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Bienvenida, Yanko, muchas gracias. También a la magistrada, por supuesto, Carla Verónica Félix Neira, del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Igualmente, magistrada, muchas gracias. Comentarles que la reseña curricular de ella se encuentra en Internet. La idea es agilizar este tipo de ejercicios y sobre todo, pues la parte más importante, escucharles a ustedes, por supuesto, al autor, Rafael Elizondo Gasperín. Muchas gracias, obviamente, Rafa, y pues un gusto estar aquí acompañando esta presentación de esta importante obra. Como ustedes saben y como se nos ha indicado, las intervenciones serán hasta por 13 minutos, iniciando primeramente con la consejera presidenta, con Yanko, después con Carla, y vamos, sin más, vamos a lo importante que es el poder escucharles en esta presentación. Entonces, sin mayor preámbulo y para sobre todo respetar también los tiempos, que tenemos que ser muy cuidadosos, cedería el uso de la palabra a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto. Adelante, consejera, hasta por 13 minutos de su intervención. Y gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles esta tarde. Agradezco la invitación a participar en esta Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, edición 2022. Es un esfuerzo institucional importante para divulgar la cultura democrática en nuestro país mediante la difusión de la producción editorial del tribunal, que cada año crece más tanto en cantidad como en calidad. Entonces, pues muchísimas felicidades por ello. Igualmente, me siento muy honrada por integrar esta mesa virtual para presentar esta obra Violencia Política de Género por Internet de Rafael Elizondo Gasperín, en compañía de la magistrada Carla Félix del Tribunal Electoral de Coahuila, de Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Michoacán y, por supuesto, del propio maestro Rafael Elizondo. Pues la importancia de esta obra, para mí, ¿verdad?, deriva, o me parece que deriva de dos cuestiones fundamentales para la literatura jurídica. Primero que nada, la relevancia propia del tema, pues es inequívoco que a raíz de que las mujeres hemos acrecentado nuestra participación en el ámbito público y en el ámbito privado, las resistencias de este paradigma patriarcal han mostrado su peor cara.
la que se representa a través precisamente de esta violencia de distinta naturaleza que va desde la verbal hasta la violencia física, pero entre ellas encontramos la violencia política. El segundo espectro al que también me refiero es la capacidad de comunicación del propio autor. De esto no me queda duda, pues Rafael Elizondo cuenta con una capacidad sobrada para comunicar de manera muy sencilla y no únicamente para la comunidad jurídico-electoral, sino lo que los tribunales dicen a través de sus sentencias, sino a la ciudadanía, a la población en general, a cualquier público. Este libro, hasta la fecha le hemos estado siguiendo la pista, lleva un buen número de presentaciones en diversas instituciones, entre ellas me precio y me honro en decir que entre ellas está el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y espero que se realicen muchas más, porque independientemente de que los tribunales desempeñen una función pedagógica al resolver las controversias, es también mediante obras como la que se presenta el día de hoy, una forma adicional o un extra de generar un efecto multiplicador para visibilizar las distintas situaciones que materializan la violencia política en contra de la mujer. Personalmente diría que el maestro Elizondo pretende enfatizar su libro en dos cuestiones sumamente relevantes. La primera de ellas, la importancia de conocer qué es la violencia política, la necesidad de identificarla y principalmente de denunciarla cuando se le detecta. Y en segundo lugar, entender al Internet y a las redes sociales como un foro multitudinario y permanente, que los convierte en la plataforma de comunicación más grande que se haya conocido, para bien y para mal. Así la obra nos plantea, ¿verdad?, el análisis de una sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral y sus antecedentes previos en lo local, referente a un caso de violencia política por razón de género acontecido en el estado de Puebla durante el proceso local ordinario 2017-2018. Y se trata, pues, específicamente de cómo una regidora y precandidata en aquel entonces a la presidencia municipal fue objeto de violencia política en una videocolumna de un portal de noticias emitida por el propio director del medio de comunicación. En esta videocolumna, como sucede aún, por desgracia, cotidianamente, se hacía referencia a estereotipos de género para restar mérito y para no reconocer las capacidades de trabajo y políticas de la precandidata, además de hacer referencia a cuestiones del ámbito personal y familiar de la denunciante. Con estos ingredientes, ¿qué particularidades son las que esboza el autor? Bueno, pues primero que nada, desde el inicio nos recuerda el concepto de violencia política contra la mujer en razón de género, por lo que se debe entender, según la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral, como aquellas acciones u omisiones por parte de personas físicas o morales, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a las mujeres por ser tales, lo cual tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente y se efectúan con el objeto o resultado específico de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Enseguida nos resalta aquellos aspectos de la sentencia analizada que requieren especial atención y específicamente nos indica los temas concernientes, primero, a la ponderación de derechos, esto es, dadas las circunstancias especiales del asunto, la necesidad de determinar qué derecho debía prevalecer. Si por un lado debía protegerse a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, o bien el derecho a una vida libre de violencia, a la intimidad y a la vida privada. En segundo lugar, la responsabilidad de los portales noticiosos, en el entendido de que se trata de personas morales, pues la difusión de este tipo de mensajes se hace con frecuencia a través de este tipo de medios de comunicación y su condición de persona moral no debe excluirles de ninguna manera de una responsabilidad. De gran relevancia para los casos de violencia política contra la mujer en razón de género es también el estudio de los principios de la no revictimización y la no invisibilización, especialmente vistos desde una perspectiva de responsabilidad de las instituciones que atienden este tipo de situaciones para evitar revivir en sus pronunciamientos los efectos traumáticos que pueden generar la conducta que ha sido denunciada. En cuarto lugar, el concepto de víctimas y victimarios indirectos. Esto como un tópico de necesaria atención que no siempre es analizado
yo diría que rara vez es analizado en los asuntos relativos a violencia política por razón de género. Los efectos de la violencia política por razón de género no afectan de manera aislada, es decir, no afectan únicamente a la mujer denunciante, sino que por lo general se trasladan al entorno familiar y personal cercano a la víctima directa. Y en quinto lugar, las sanciones y medidas de reparación del daño causado, punto que requiere una amplia reflexión, pues aunque la potestad sancionadora que tiene el Estado busca reprender esas conductas antijurídicas, también pretende desincentivar e inhibir la repetición de estas por parte del mismo agente y de la sociedad en general, por lo que las autoridades encargadas debemos tenerlo como premisa en cada caso concreto. De esto nos podrá dar mejor perspectiva Carla, quien como magistrada electoral tiene a su cargo esta responsabilidad que, por cierto, cumple con mucha sensibilidad. Obviamente, en su obra, el maestro Elizondo nos da una descripción del caso y con ello establece, desde la perspectiva que recién mencioné, el marco sobre el que aborda el análisis de la sentencia. Esta descripción del asunto en concreto plantea una cuestión que en lo particular a una servidora le llama mucho la atención, que es que la denuncia la presentó la precandidata inicialmente ante la Comisión de Delitos Cometidos por Razón de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esta, al definir su incompetencia para darle curso, la remitió al INE y esta a su vez también, por no considerarse competente, la remitió al Instituto Electoral de Puebla, órgano que finalmente la tramitó. Una vez terminadas las indagatorias, remitió el expediente al tribunal local para que determinara sobre la existencia de infracciones y, en su caso, responsabilidades y sanciones a aplicar. Esta parte de presentar la denuncia a un órgano incompetente y la travesía que siguió para llegar hasta el órgano que finalmente la atendió, aunque se hubiera dado con la mayor diligencia posible, representa un tiempo valioso para las víctimas, tiempo en el que podrían ser atendidas y, en su caso, protegidas con medidas determinadas por la propia autoridad. Por fortuna, en la reforma de abril de 2020 en materia de violencia política contra la mujer por razón de género dio mejores herramientas, aunque desde mi muy particular punto de vista aún insuficientes, que hoy aminoran de forma considerable situaciones como las que se dieron en este caso que se nos plantea. Pues se instituyeron las autoridades competentes y las vías procedimentales para atender estas denuncias de manera prioritaria. En concreto, se establece que corresponde precisamente a los institutos electorales el dar atención y acompañamiento a las víctimas o denunciantes, así como tramitar la denuncia en la vía del procedimiento especial sancionador. Ya los tribunales electorales, pues determinar las responsabilidades y aplicación de las respectivas sanciones. Esta reforma tuvo como efecto la implementación de la definición de violencia política por razón de género en las legislaciones de todos los estados, así como los procedimientos mediante los cuales se atienden las denuncias por estas conductas infractoras que actualizan este concepto, lo que conocemos como el tipo administrativo, cuestión pues que ha sido de gran avance desde una visión de certeza procedimental, es decir, de dar claridad sobre qué hacer, a quién acudir y qué esperar. La obra que hoy se presenta visibiliza esas cuestiones y pone énfasis en mostrar los temas que aún están pendientes por resolver, o al menos respecto de los cuales aún hay un incipiente desarrollo y que debemos cuidar desde las instituciones. Y me refiero a considerar la existencia y, en su caso, la necesidad de proteger a víctimas indirectas, como en el asunto particular que el libro revisa, en el que se le reconoció ese carácter al hijo de la denunciante, aunque sin el ofrecimiento de una garantía de protección. Entonces fue como algo a medias. Este aspecto debe tenerse claro desde la atención inicial de los institutos electorales en la implementación de los protocolos correspondientes para, de ser necesario, brindar esta protección integral. En mayor medida respecto al cuidado que las autoridades debemos poner cuando damos seguimiento a esta clase de asuntos, es lo que concierne precisamente a la revictimización. Se debe evitar a toda costa el incurrir en imprudencia y causar, por falta de sensibilidad, una continuación de los efectos traumáticos que la violencia causa en las víctimas. Por ello, pues es fundamental que en las instituciones nos sometamos permanentemente a estos procesos de capacitación para obtener las herramientas que tengan como resultado una actuación que no ocasione más afectación por continuidad de los efectos.
pues coincido con el autor, el solo hecho de denunciar requiere de valentía, por lo que debemos evitar a toda costa que la violencia suba de nivel. Vuelvo ahora a un punto que señalaba al principio de mi intervención y que es importante. Es muy importante mantener la divulgación de obras como la que hoy se presenta, porque representa una gran aportación a la visibilización de las situaciones de violencia que persisten. Pero aquí uno de los aspectos más dignos de valorar es que aporta mucho a las instituciones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué este tipo de obras aportan a las instituciones como la nuestra? Pues porque si bien es cierto, ha sido importante dar a conocer lo que se puede hacer en caso de sufrir violencia política por razón de género, también lo es que las autoridades encargadas de atender estos asuntos y en especial las servidores y los servidores públicos que las integramos, incluyéndome, contemos con la mayor sensibilidad posible al hacerlo. Un texto como el que hoy se presenta permite detectar áreas de oportunidad y en consecuencia poner en marcha proyectos que satisfagan estas áreas de oportunidad. Así nos ha sucedido a nosotros en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y ello ha dado pie a la aprobación de protocolos aplicables a la atención de violencia tanto al interior del propio órgano electoral como a las quejas y denuncias externas, a contar con una Defensoría de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía, a establecer un programa permanente de capacitación relativo a temáticas de cómo atender o cómo tener o cómo se debe dar ese primer contacto para un correcto acompañamiento, o la elaboración de estos análisis de riesgo para decretar medidas cautelares idóneas. Pero ¿qué sucede cuando un instituto electoral lleva a cabo este tipo de acciones? Pues que en otros órganos de la misma naturaleza y función buscan replicar esas medidas o esos modelos exitosos y eso repercute en un crecimiento de los niveles de confianza ciudadana para con las autoridades electorales, principalmente para que se denuncien más este tipo de conductas que vulneran a las mujeres, a fin de reducir precisamente la impunidad que impera en lo que a esta materia se refiere. Obviamente no es tan sencillo, se requiere de aliados, pero siempre los hay, siempre se encuentran. Uno de ellos podemos encontrarlo definitivamente en el maestro Elizondo, a quien llamo a mantener este análisis agudo y a maximizar la difusión que requiere todo aquello que abone a disminuir e impedir estas actividades o actitudes que pretenden menoscabar los derechos político-electorales de este grupo de atención prioritaria que somos precisamente las mujeres. Me parece que este libro cumple con creces esa labor a la que he venido refiriéndome, a visibilizar y a enseñar a quienes lo leen en un lenguaje muy sencillo, muy accesible, de muy fácil lectura, tantas particularidades inmersas en el tópico. Ahora, un tema que sin duda nos queda a la reflexión y creo que es el que más atención requiere, pero también es el más difícil de conciliar o de encontrar la manera para regularlo, es precisamente el uso de las redes sociales. El cómo debe ser regulado y cómo debe hacerse, el si debe ser regulado en primer lugar y cómo debe llevarse a cabo esa regulación. Precisamente el día el martes tuvimos el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación organizó en Chihuahua un círculo de debates relativo al papel que juegan las redes sociales en la democracia y en los procesos electorales. En este ejercicio participaron 4 personas universitarias, 2 jovencitos, 2 jovencitas, 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2 del Tecnológico de Monterrey, quienes nos compartieron sus puntos de vista a este respecto. Y ellos puntualizaron o hicieron énfasis en que las redes sociales son un espacio de libre expresión a través de las cuales la mayoría de esta llamada generación nativa digital se desenvuelve y manifiesta sus pensamientos, sus ideologías, precisamente porque de esta forma alcanzan la mayor difusión posible de sus ideas, de sus pensamientos. Y en ese sentido, llegan a una gran cantidad de personas. Por lo tanto, consideran que su regulación debe ser más laxa que aquella que norma los medios de comunicación tradicionales como lo son la radio y la televisión. Pues de lo contrario, desincentivan la participación ya de por sí mermada de este grupo de la población en la vida democrática y en el quehacer público. Sin embargo, pues es al amparo precisamente de esa libertad de expresión que se dan este tipo de prácticas que se describen en el texto que nos presenta el maestro Elizondo. Ahora, como bien lo señala el autor en el caso que se analiza, tanto la identidad del agresor como el portal a través de la cual se difundieron las expresiones fueron evidentes desde un inicio.
y su llamamiento y comparecencia al procedimiento no tuvo mayor dificultad. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos esto no es posible, pues en muchas ocasiones se utilizan cuentas o perfiles de intermediarios o de personas. Mi presidenta, perdona. Me Un faltan minutito. 2 minutos, 2 minutos. Bueno, está bien, es que yo no sé ni cómo decirle, porque no la veo. Una Ay, disculpa, adelante, perdónenme, pero ya. No, 2 minutos, estoy acabando, estoy cerrando. Va, gracias. Perfiles de personas o cuentas falsas a través de las cuales se generan este tipo de conductas y por lo tanto, pues la sustanciación de los procedimientos sancionadores resulta infructuosa o no tienen un fin práctico porque no se obtiene ningún beneficio, no hay reparación, pues simple y sencillamente no es dable determinar orar con el posible agresor. Esto debe ser definitivamente pues un tema prioritario en la agenda de las autoridades. Yo invito a todas las personas a darse la oportunidad de leer este texto, no solo a las involucradas en el tema, porque debemos unir y sumar todos los esfuerzos disponibles en esta titánica labor o cruzada para abatir la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas felicidades al maestro Rafael por su libro y estaremos atentas y atentos de sus próximas obras. Muchas gracias y perdón por pasarme. No, al contrario, perdón, mi consejera, una disculpa, el detalle es que aquí como no sabía si me veían o no me veían y yo andaba acá haciendo gestos de cómo mandar alguna señal, pero bueno, no, al contrario, agradecidos por sus conceptos, sus ideas, creo que perfectamente identifican puntos centrales de la obra y que por supuesto, como dices, hay que agradecer este tipo de trabajos porque ponen los puntos sobre la IES en muchos temas que son importantes ahorita para todos, para todas y para todos nosotros. Sin más, le cedería el uso de la palabra a la magistrada Carla, también igual, en principio, hasta por 13 minutitos más un agregadito para estar en igualdad de condiciones. Adelante, magistrada, gracias. Muchas gracias, consejero. Pues agradecer la invitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta presentación y a mi querido amigo y admirado profesional del derecho, Rafa, con quien pues he tenido la oportunidad de colaborar en anteriores ocasiones, en esta pues congruencia que tiene él para defender este tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Me consta que es un gran aliado y lo agradezco como mujer y también como una persona que pertenece justamente a las instituciones encargadas de abatir este gran problema. Yo quisiera ser como muy puntual en mis comentarios. En efecto, como ya lo señaló Yanko, pues este libro aborda el análisis de un caso en particular que se dio en el estado de Puebla. Voy a omitir un poco los pormenores que ya se señalaron previamente. Y pues a mí la lectura de esta obra pues me generó muchas reflexiones como autoridad, ¿no? Como parte de quien se encarga de juzgar este tipo de asuntos y me hizo cuestionarme a mí misma si estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Si lo que hacemos es suficiente para, como dice la ley, erradicar, prevenir, sancionar y erradicar este tipo de prácticas. La primera cuestión que ya muy bien Yanko nos señaló los 5 apartados que contiene el libro, que habla sobre la ponderación de los derechos de libertad de expresión y el ejercicio del periodismo contra el derecho de las personas a que se respete pues su vida privada y a ejercer los cargos públicos o a contender a los cargos públicos con derecho a una vida libre de violencia. Me parece que es fundamental señalar que, como bien lo señala el autor en el libro, pues la línea es muy delgada, ¿no? Creo que esta ponderación debe hacerse en cada caso particular, pues porque ambos derechos, digamos, pues son derechos igualmente importantes, son derechos humanos, y que tanto el periodista o el periodismo tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre pues las actividades y las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de cualquier índole, pero también quienes nos dedicamos a la función pública, pues tenemos esta área, ¿no? De que si bien estamos sujetos al escrutinio público,
hay una línea que no debe traspasarse y que debe respetarse en cuanto a qué tanto lo que se dice ante el público realmente tiene que ver con nuestra función o ya se está afectando a la vida privada de la persona. Lo dejo pues ahora sí que como para la reflexión. También este tema de las redes sociales me parece pues sumamente trascendente, porque lo cierto es que lo que hemos visto en los últimos 6 años es que conforme más se ha privilegiado la participación política de las mujeres, no es que haya aumentado, porque siempre ha existido, pero se han visibilizado más casos de violencia cada vez, y sobre todo en medios digitales. Lo que hemos observado es que cada vez más se da a través de estas plataformas. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez más se utilizan estos medios como medios de comunicación para llegar a públicos más amplios. Y ante esta disyuntiva de si deben o no regularse, de hasta dónde deben regularse, viene otro tema que me parece importante y que ya mencionó Yanko, de permiten la actuación bajo el espectro del anonimato, ¿no? O sea, no siempre podemos identificar a los agresores, y luego cuando lo hacemos, a veces, a pesar de estar identificados, pues no siempre tenemos acceso, por ejemplo, a saber cuál es su ingreso, por ejemplo, para efecto de fijar una multa, por decir un ejemplo, ¿no? Porque no siempre tenemos todos los datos a la mano, y desgraciadamente a veces las investigaciones no son suficientes para tener todos estos elementos para al momento de individualizar las sanciones. Y lo digo, digamos, como una experiencia propia. Entonces, me parece muy relevante. Yo considero que esto de regular las redes, pues, digamos que no estaría yo tan de acuerdo, pero sí creo que tiene que haber ciertas características que permitan por lo menos identificar quiénes usan los portales, bajo qué reglas se utilizan en cuanto a la identificación de las personas, y que también los sitios web tengan cierta responsabilidad del contenido que ellos permiten que se publique en sus redes. ¿Hasta dónde? Pues creo que todavía es un debate inacabado, pero me parece que sí es algo que nos invita a reflexionar, sobre todo porque esto tiene una repercusión más allá del sitio. Es decir, cuando a una mujer se le violenta, como es el caso en estudio, y esto tiene que ver con aseveraciones que se refieren a su vida familiar, a su vida privada, que dicho sea de paso, se dan por ciertas, y esto revictimiza a la persona y a su familia, pues también tienen otro tipo de repercusiones del escrutinio público al que se ven sometidos los familiares de dicha persona. Entonces, creo que esto no queda solo en el ámbito de la función, sino, digamos, y lo hemos visto, pues, en casos que hemos tenido, ¿no? Los niños son sumamente sinceros y crueles, y cuando el hijo de alguien que ha sido, pues digamos, pues violentado de esta manera acude a la escuela, esto luego suele tener un efecto también en los menores, ¿no? Que, oye, fíjate que tu mamá se dijo tal cosa. Entonces, todo esto repercute no solo en el ámbito público de la función, sino en el ámbito familiar y en los hijos de las personas que han sido violentadas. Y creo que eso también tenemos que tomarlo en cuenta, y puntualiza muy bien el autor este tema al señalar que si bien las autoridades electorales en este caso se hicieron cargo de reconocer a las personas que son afectadas indirectamente, pues solamente se reconoce, pero no se da, como ya se bien dijo, una medida de protección, sobre todo tratándose de menores de edad. Y bueno, yo haría una puntualización en cuanto al tema de las sanciones. Me parece, y aquí yo me quedo con esto para la reflexión personal, me parece que entre la primera sentencia que emite el Tribunal Local, el Tribunal Electoral de Puebla, y la que emite en cumplimentación a la sentencia de Ciudad de México, hay una variación en cuanto a
las medidas de reparación y no repetición que se dan. Y esto me parece muy importante mencionarlo porque justamente hace unos días analizábamos nosotros en un informe que presentamos de un observatorio sobre violencia política en el proceso electoral 2021 y nos cuestionábamos si realmente lo que estamos haciendo es suficiente o no para inhibir estas conductas, si estas medidas de reparación o de no repetición son suficientes para garantizarle a las personas, a las mujeres que participan en política, realmente un ejercicio libre de violencia. Lo hemos visto en diferentes casos de, bueno, pues una amonestación pública realmente inhibe, o sea, realmente es suficiente para que una persona deje de violentar. Lo cierto es que el registro de personas sancionadas nos demuestra que no, porque son reincidentes una y otra vez en estar cometiendo este tipo de actos, porque para quien no se dedica a la política, y esto hay que decirlo, para quien no está aspirando a ejercer un cargo público, como puede ser, por ejemplo, una persona que pretende ser candidato o precandidato, quien no aspira a eso, pues en nada le afecta estar en un registro o en nada le afecta que lo amonestemos, porque su ámbito de ejercicio, pues es otro, ¿no? Como puede ser un periodista, un medio de comunicación, que quizá no le repara el mismo perjuicio en su función y por lo tanto, pues poco le importa que lo podamos amonestar 1 o 10 veces. Entonces creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo haría hincapié en este tema del retiro de los medios de publicación que se ordena en la segunda sentencia, porque también lo que hemos observado es que muchas veces estas cuestiones que pueden decretarse como medidas cautelares desde un inicio, se decretan a veces en forma tardía, justo por lo que decía Yanko, ¿no? O sea, primero tengo que convencerme a mí misma como víctima de violencia de si debo o no debo denunciar, porque entonces voy a ser la conflictiva, la liosa, la que pone en jaque a todo un sistema. Una vez que valorado todo eso, tomo la decisión de ir y denunciar, me enfrento a una serie de instancias en las que no tengo certeza cuál es la instancia a la que debo acudir. Y luego todavía que acudo y lo hago ante varias instancias distintas porque no tengo esa certeza, resulta que entre que definen quién es la competente, pues ya se pasó cierto tiempo y no tuve la medida cautelar que me protegiera y evitara el daño. Entonces, todas estas cosas, y lo invito a la reflexión como autoridades, creo que deberíamos redoblar esfuerzos en difundir cuál es la vía, cuál es el camino, cuál es la instancia y en qué casos, porque me parece que eso nos toca difundirlo para que quienes estén en esta situación pues puedan conocer cuál es el camino que deben llevar. Y luego, la otra cuestión que me llama la atención en cuanto a las sanciones, y es algo que discutíamos recientemente, ya me permito acercarme al final de mis comentarios, es este tema de la multa. El tribunal local, en la primera sentencia, sanciona con una amonestación y la persona violentada en este caso solicita que se aplique una multa. Para mí este tema es importante porque justo en la discusión de la reciente reforma electoral local, nosotros estábamos proponiendo, invitando a la legislatura a reflexionar un tema importante. La multa, que creo debe ser no solo para la persona física, sino también para la persona moral, o la sanción que sea, no solo la multa. Ordinariamente todas estas sanciones van a los fondos de CONACYT o al COECYT, de acuerdo con las leyes electorales. Y en el asunto que se analiza en el libro, la actora pide una compensación económica por el daño causado, por una reparación. Nosotros proponíamos e insistíamos si valdría la pena establecer que cuando las sanciones económicas sean impuestas por casos de violencia política contra las mujeres, no deberían estas, en vez de irse al CONACYT, darse como una compensación económica por el daño recibido
a las víctimas directas de la violencia, porque las mujeres no solo se enfrentan a todos estos obstáculos y todas estas situaciones que hemos analizado, sino que además tienen que contratar abogados, tienen que trasladarse a veces de un municipio o un ayuntamiento a la ciudad capital, tienen que hacer gastos que les genera el poder defenderse, y cuando están ejerciendo sus derechos político-electorales, esto además les quita tiempo de estar en su campaña o de estar promoviendo su candidatura o de estar contendiendo en un proceso interno. Lo dejo para la reflexión porque si bien nosotros como autoridades electorales ahorita no tenemos herramientas para poder determinar eso, creo que sí sería muy valioso que pues quienes nos estén escuchando y también estén en la labor legislativa pues tomen en cuenta esta circunstancia que pudiera ser pues no, a lo mejor no una solución, pero sí un paliativo, ¿no? Para el daño que pueda causarse a quienes sufren violencia política en estos términos. Y bueno, también me quedo con la reflexión propia de si estas disculpas públicas, que realmente me parece que pues sí sirven, pero tampoco es que solucionen, me llamó mucho la atención la forma de difusión y el tiempo por el cual se establece que permanezca esta disculpa, porque me parece que como autoridades juzgadoras, sancionadoras, pues a veces nos quedamos cortos, ¿no? Con estos tiempos, a veces las ordenamos por 3 días, por 5 días, y me parece que, dada la rapidez de la difusión que tienen en redes sociales, dado el espectro del público al que llegan, pues a lo mejor pensar en periodos más amplios de difusión y en reforzar estos periodos con otros medios, pues me parece fundamental. Y ya para finalizar, me parece muy interesante esta parte en donde la sala determina que pues a lo mejor también deberíamos obligar a los medios a coadyuvar con las autoridades en difundir material que sirva para sensibilizar a la ciudadanía, o sea, no solo al propio medio, sino también a la ciudadanía como parte de una medida de reparación y de prevención para erradicar este tipo de prácticas. Me quedo con esas reflexiones que definitivamente analizaré cada que me toque juzgar un asunto de esta naturaleza, porque creo que pues es muy importante buscar nuevas formas de reparar y nuevas formas de sancionar, porque me parece que lo que estamos haciendo, si bien abona, no ha sido suficiente. Entonces, pues para que todas las mujeres podamos ejercer nuestros cargos libres de violencia, pues creo que son reflexiones que abonan a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. Sin duda el acierto de esta mesa, en un primer momento nos brinda estas dos visiones, la visión jurisdiccional, la visión administrativa y viceversa, pero también de ahí se desprende el acierto de este texto en la forma en que lo analiza nuestro autor, que resulta muy, muy interesante la cantidad de reflexiones que nos genera en los dos ámbitos, porque también para nosotros, cuando tuvimos la fortuna de tenerlo acá en Michoacán, también nos provocó una serie de reflexiones. Entonces, tanto nos provoca en la parte administrativa como provoca en la parte jurisdiccional, pero sobre todo lo que nos exige, y al final creo que eso es lo importante, que estamos todos en esta línea de erradicar este tipo de conductas perniciosas para nuestro sistema democrático. Sin más, pasaríamos ahora a cederle el uso de la palabra a nuestro querido autor, a Rafael Izondo, que también tiene otra fortuna, que es conjugar diferentes visiones, su visión jurisdiccional cuando estuvo en esos ámbitos, la visión como observador, la visión como litigante estratégico, la visión como docente, y pues el resultado es este libro que nos presenta y que nos ofrece a través de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más, Rafa, para que nos hagas el favor de platicarnos un poco de esta obra, hasta por 10 minutos, por favor. Muchas gracias. No, bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer mucho el tiempo y la participación, agradecer a la consejera presidenta Yanko, a la magistrada Carla, al consejero presidente Ignacio, porque sé que son gente
muy ocupada y que han estado con muchas cosas. Entonces, para mí es una deferencia y un honor el que hayan brindado un espacio y su tiempo. Quiero también, sin duda, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo la edición del libro, que además es un libro gratuito que se puede descargar, que está en la red, sino incluso la difusión que se le está dando como hoy y la posibilidad de estar en esta feria virtual del libro. Entonces, para mí es un honor. También quiero agradecer la deferencia de sus comentarios, sus palabras. Es para mí un honor y también un gran estímulo para seguir adelante. En efecto, el tema es un tema bien interesante, polémico, que desafortunadamente, como ya se ha comentado, no solo tiene una forma de actualización muy voraz, sino que cada vez la violencia política se va sofisticando. O sea, sí hay avances normativos, avances en las determinaciones judiciales, avances en el actuar de las autoridades, pero la violencia y la práctica de la violencia es como una espiral y se va sofisticando y se va haciendo más complejo. También un punto importante es destacar que lamentablemente donde tenemos mayor participación de violencia política contra la mujer en razón de género es en Internet, en los medios electrónicos y digitales. Es imposible no darnos cuenta de la inmediatez con la que se puede subir información, con independencia de que sea fidedigna o no, y la difusión y la magnitud que tiene de difusión la información que se sube a través de estos medios. Entonces, el tema en estos medios es muy interesante. La obra lo que busca es precisamente documentar un par de pasos más de lo que se ha hecho en la materia por parte de todas las autoridades. Es decir, reconocer, sí, el andamiaje que existe, los cimientos, porque ahora ya hay jurisprudencia, criterios, hay muchas actuaciones, protocolos, cosas que no teníamos antes que nos dan un asidero más claro para el ejercicio, la tutela y la defensa de los derechos de las mujeres en las cuestiones político-electorales. Pero siguen quedando muchos retos pendientes. Miren ustedes, yo como lo veo y lo trato de así expresar y de compartir para seguir llamando la atención a la sensibilidad que se necesita en este tema, es de la siguiente manera. El derecho electoral en sus orígenes estaba de alguna manera circunscrito solamente al proceso electoral, a las elecciones, a los resultados, al proceso electoral. Y ha venido evolucionando. Hoy no podemos negar que el derecho electoral está mucho más allá que el proceso electoral. Está antes, durante y después del proceso electoral. Los temas de violencia política contra la mujer es una adición a esto. Es una gran adición que tiene que ver con la posible afectación a la integridad o la vida de una persona. Entonces, no solamente es el proceso y todas sus aplicaciones o variables. Aquí, en los casos de violencia política contra la mujer, tenemos en esas carpetas, en esos expedientes con los que iniciamos, en esas causas, desde el inicio en el que se nos está presentando una denuncia por violencia política contra la mujer en razón de género, la posible afectación a la integridad o la vida de una persona. Entonces, es un elemento nuevo o novedoso que se está incorporando al derecho electoral y que se suma a las características y a la naturaleza propia del derecho electoral. Entonces, si bien es cierto, en otras materias, en el derecho penal, que puede estar tipificado como delito, en el derecho administrativo como sanción, etcétera, en lo electoral y para lo electoral, que está sujeto a sus propias reglas y naturaleza, es como debemos entenderlo. De ahí la importancia, por ejemplo, en uno de los puntos que se puso énfasis y que es muy importante, entre distinguir perfectamente entre medidas de protección, de reparación integral del daño y de sanciones. Miren ustedes cómo lo vemos nosotros. Una víctima de violencia, como ya se dijo, atraviesa por una carrera compleja de obstáculos.
el principal obstáculo es saber si va a defenderse, cómo lo va a hacer, a quién tiene que acudir, cómo lo va a probar, qué es lo que va a hacer y a qué se va a enfrentar. Entonces, sí se necesita, además de valor, audacia, agilidad, recursos y ver la manera de emprender este camino. Las víctimas de violencia, a través de las instancias electorales, que efectivamente el objetivo principal pudiera pensarse que es la restitución del derecho político electoral presuntamente violado, porque hay que decirlo, la violencia política contra la mujer en razón de género tiene la condición, sine qua non, o la condición de que tiene que versar sobre la posible afectación de derechos político-electorales de la mujer. Si no se le afecta a sus derechos político-electorales, podrá ser otro tipo de violencia, pero no la violencia política de género en razón de contra la mujer, que se ventile en las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. Pero entonces, una víctima de violencia, si bien es cierto, su objeto final pudiera ser la restitución de ese derecho presuntamente violado, también va implícita la reparación integral del daño. Es decir, la víctima no solamente busca que se le repare, que se le restituya en el derecho y que siga teniendo las posibilidades de contender o de ejercer su cargo o de hacer campaña. No, lo que busca es que se le repare. Es decir, que ese daño que le ha causado se le repare. Por eso, los temas que aquí se tocaron, que efectivamente son líneas de reflexión en la obra, la minimización, la revictimización, la víctimas y victimarios indirectos, en fin, tienen que ver con todo esto, con la capacidad de sensibilidad que todas las autoridades, sobre todo las electorales, de alguna manera, y desde el ejercicio de las acciones, desde el litigio estratégico, también estamos involucrados en acciones, pero con perspectiva de género. Entonces, ¿qué implica la actuación con perspectiva de género? Una actuación sumamente sensible, oportuna y eficaz. De nada sirve llegar a otras instancias o otros estadios o otros supuestos en los que ya no puedan no solo restituir el derecho, sino repararlo, ¿no? Lamentablemente, hoy tenemos, por ejemplo, en tribunales federales, causas de violencia política contra magistradas de tribunales locales que tienen más de un año sin resolverse, ¿no? Entonces, wow, es cuando yo me pongo a reflexionar y digo, ahí haría falta y ahí hace falta una actuación con perspectiva de género, no solo de la autoridad administrativa que resolvió y pasó a la cancha de la jurisdiccional, sino de la propia jurisdiccional, de darle prioridad y de quitar todos los obstáculos necesarios para resolver y dirimir si le asiste o no la razón, en el fondo, a esas víctimas. Entonces, el libro parte del reconocimiento pleno de todo lo que se ha hecho, parte del reconocimiento pleno, por ejemplo, que una de nuestras peticiones siempre fue no dejar a las víctimas la carga procesal del cumplimiento de las sentencias, y en el caso concreto, el tribunal incluso oficiosamente analiza el cumplimiento de la sentencia y determina que faltaban algunos elementos. Esto es muy bueno, esto también es una actuación con perspectiva, es una actuación sensible, pero en efecto se queda con la inquietud de decir, no basta con declarar víctima al menor, por ejemplo. Tendría que haber tenido una consecuencia de reparación para ese menor y de reparación para la víctima, ¿no? Con independencia de la sanción a la que se pueda hacer acreedora. Entonces, el libro también lo que busca documentar, y lo que se ha hecho aquí mención, es decir, tratar de sensibilizar es que normalmente los victimarios no actúan solos. Siempre hay atrás de las personas que están victimizando a alguien más una infraestructura, una empresa, un partido, recursos, apoyos que obviamente hacen mucho más complejo y los efectos y la afectación para las víctimas directas e indirectas. Entonces, el libro lo que va precisamente buscando es ir documentando estos pasos, un par de pasos más adelante, como para ir fomentando esta reflexión precisamente. Y el ir diciendo, el análisis, por ejemplo, que hace una autoridad administrativa
cuando tiene en su jurisdicción y competencia un asunto, es completamente diferente al que hace una autoridad jurisdiccional. Y entonces, poder un poco también decir, cuando tengan un caso de estos, el otorgamiento de medidas de protección, el otorgamiento de medidas incluso de reparación, son de orden público y de estudio preferente con independencia del fondo del asunto. Entonces, más allá de que en el fondo pueda o no tener la razón la víctima o quien se dice víctima, el transitar por estas autoridades amerita esta actuación especial y esta sensibilidad como para poder decir, si hay alguna situación que le esté poniendo en riesgo su integridad o su vida, lo más importante que va a hacer es la actuación eficaz y efectiva de esas medidas, ¿no? Entonces, insisto, para mí es un honor poder estar aquí porque además en una composición de expertos y expertas plural, como se está dando ahorita, es muy gratificante darse cuenta que no solo estamos todos involucrados en una temática, sino que hay un compromiso real, social, colectivo, en todas las trincheras, desde el actuar institucional, desde el litigio estratégico, desde las propias víctimas, desde la academia, para seguir avanzando en temas tan sensibles. Yo creo que los aspectos del libro están más que referidos con mucha benevolencia por quienes me precedieron en el uso de la voz. No tendría yo nada que hablar, al contrario, lo que sí me queda mucho es que agradecer. Entonces, yo quiero dejar hasta aquí mi intervención y agradecer mucho su tiempo, su participación y también al tribunal la difusión de temas tan sensibles y tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Rafa, por permitirnos escucharte y por permitirnos leerte a través de tus textos, ciertamente impulsados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta labor de difusión tan importante. Lo hemos dicho, no se puede exigir lo que no se conoce y por eso hay que difundir y hacer el conocimiento también en términos de cultura jurídica, de cultura de la legalidad. Pues de esta manera, en base al programa que tenemos previsto, estaríamos llegando a la conclusión de esta presentación, de este libro, esta presentación virtual, de esta obra digital de violencia política de género por Internet, de nuestro autor Rafael Elizondo Gasperín. Y pues obviamente también agradecer a quienes nos han seguido a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto a nuestras comentaristas, a la consejera presidenta Yanko, a la magistrada Carla, muchas gracias por sus intervenciones, por sus reflexiones. Y pues sin más, don Carlos, agradecemos, pasamos a los reconocimientos, ¿verdad? Por favor, maestro, háganos el favor de esos reconocimientos virtualmente entregarlos. Gracias. Creo que por aquí pone la imagen, ¿verdad? Así es. A ver, entonces nos esperamos para con mucho gusto dar lectura a los mismos. Aquí ya vienen. Y los reconocimientos dicen de esta manera: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga el presente reconocimiento al maestro Rafael Elizondo Gasperín por su destacada participación como ponente en la presentación del libro Violencia Política de Género, de su autoría, en el marco de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022, expedida en la Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Entonces, queda aquí de manera virtual y llegará. Gracias a ti, Rafa. Gracias. De la misma manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga el reconocimiento a la licenciada Yanko Durán Prieto por su destacada participación también como ponente en la presentación del libro Violencia Política de Género por Internet dentro de esta Feria Virtual del Libro
2022, también con fecha del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a la consejera presidenta. Gracias. Y por último, pero no por ello menos importante, a la maestra Carla, igual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorga su reconocimiento a la maestra Carla Verónica Félix Neira por su destacada participación también como ponente en la presentación del libro Violencia Política de Género por Internet en la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022, también con fecha del día de hoy. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, me dan uno a mí, también en mi calidad también de moderador en la presentación del libro. Muchas gracias también por la generosidad de la Sala Superior, de sus magistradas, magistrados y de todos quienes integran el Tribunal Electoral. Y pues creo que sin más, don Carlos, díganos qué... Agradeciendo a usted, consejero presidente, precisamente el que haya estado presente en este gran evento, en esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su edición 2022, agradeciendo también a sus invitadas, a don Rafael Elizondo, a quien un abrazo, un saludo muy especial para usted. Bueno, pues muchas gracias. Despedimos esta transmisión y no sin antes recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue presentando esta feria virtual del libro. Para la tarde de este día, o más bien para más tarde en este día, concretamente a las 17 horas, vamos a tener una tertulia histórica cuyo título es Benito Juárez y la consolidación del Estado mexicano. Nuestra invitación muy cordial para que sigan esta gran feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias por su presencia y hasta entonces.